Pues, hola a todos, una vez más. Muy contento de veros y de poderos saludar en la distancia. Espero que el Señor os siga bendiciendo como me sigue bendiciendo a mí. Hoy, al iniciar este tiempo de oración, me gustaría, en primer lugar, hacerlo pidiéndole ayuda al Señor. Así que vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por la posibilidad de orar y por la posibilidad de encontrarnos y ser una familia. Porque cuando estamos reunidos, Señor, aunque sea en la distancia, somos mucho más que dos. Somos un cuerpo, somos tu cuerpo y tu espíritu está en medio de nosotros, de una manera especial y profunda. Bendícenos, acompáñanos en el día de hoy, que lo que vamos a compartir sea de edificación y sea de renovación para todos nosotros. Bueno, deciros en primer lugar, porque me lo habréis preguntado, ya sabéis que mi esposa y yo dimos positivo en COVID. En principio nos encontramos bastante bien. Yo apenas he tenido síntomas, mi esposa nota cansancio, nota pérdida del gusto, del olfato, parcial, no completa, y parece que pasan los días y les cuesta un poquitín recuperarse, pero lo más fuerte o lo más grave, tuvo fiebre, digamos, durante 48 horas, no llegó. Entonces, dentro de lo que cabe, y aunque hayamos pasado esta enfermedad que tan temida era, estamos bastante bien. Y precisamente hablando de temor, es del miedo de lo que quería hablaros hoy. Ya hemos hablado en más de una ocasión, he compartido otros dos vídeos, uno con el Salmo 46 sobre el miedo. Y hoy quiero volver a hablar con vosotros y volver a compartir sobre esta emoción tan peculiar, esperando que lo que comparta sea de estímulo para vosotros. Mirad, como en toda esta serie, este es el número 10 de mis meditaciones, en toda esta serie sobre las emociones tóxicas, espero que haya quedado claro. Las emociones en sí mismas no son tóxicas, son reacciones naturales ante las circunstancias y acontecimientos que se presentan en nuestra vida. No existe nada negativo en el miedo, por desagradable que sea. Tener miedo es bueno y es sano, lo hemos dicho muchas veces. El problema, el verdadero problema, empieza cuando el miedo domina nuestra vida e hipoteca nuestras decisiones. Es decir, cuando nos volvemos tan autoconservadores que solo pensamos en nuestra propia protección. Es decir, hay varios estadios. En primer lugar está el miedo como una emoción natural que el ser humano siente. Si yo voy caminando al borde de un precipicio, tengo miedo de caerme. Y el miedo es sano y puede que me salve y puede que respondiendo a mi miedo me aleje del precipicio. El miedo es bueno. En cualquier circunstancia donde yo no tengo el control de la situación, siento un poquitín de miedo, puedo sentir un poquitín de preocupación y eso me hace tomar algunas precauciones. En una segunda fase, el miedo puede bloquear mi vida. Tengo miedo de que me pase algo, tengo una fobia, y como tengo fobia a caer enfermo o a que me roben, no salgo de casa. Claro, una fobia es un tema patológico y puede hacernos, impulsarnos a hacer cosas que no tienen el más mínimo sentido. Por ejemplo, no salir de casa. Es mucho más lo que perdemos que lo que ganamos. Y nadie nos garantiza que si el miedo es miedo a que te roben, no te puedan robar estando tú dentro de tu casa. Eso hará que la persona se obsesione y empiece a tomar medidas extraordinarias de seguridad y haga de su casa un búnker. El resultado final de todo esto es que estás combatiendo un peligro que quizás nunca se dé, estás gastando recursos, tiempo, energía, economía a un nivel exagerado y encima posiblemente estás imposibilitando tus relaciones con los demás. Así pues, podemos hablar de miedo patológico, y podríamos hablar del miedo como un problema espiritual. El miedo será un problema espiritual cuando nuestra seguridad
sea para nosotros mucho más importante que la gloria de Dios, o que el bienestar de nuestra Iglesia, o que la bendición de Dios a nuestros hermanos en la fe. Es decir, Dios espera algo de mí, pero como tengo miedo, no lo llevo a cabo. Muy bien, entonces el miedo, llegado a este punto, se ha convertido en un problema espiritual. Para reflexionar en más profundidad sobre el miedo, me gustaría leer contigo el Salmo 27. Es un salmo muy conocido y que aquí en Betel, en la iglesia evangélica Betel, calle Blainet 48, en San Boi de Llobregat, leímos o reflexionamos en él en el culto, en el servicio del domingo, hace 2 años. Pero me gustaría volverlo a leer. Es un salmo muy conocido y lleno de expresiones afortunadas que han servido de estímulo y de inspiración para muchos creyentes a lo largo del tiempo. Voy a leer contigo el Salmo 27. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién tendré miedo? El Señor defiende mi vida. ¿Quién me atemorizará? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo, porque aunque contra mí se preparen para atacarme, permaneceré tranquilo. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarle en el templo y contemplar su hermosura. Cuando lleguen los días, me protegerá, me pondrá a salvo sobre una roca. Entonces podré levantar la cabeza por encima de mis enemigos. Entonces podré ofrecer sacrificios en el templo y gritar de alegría y cantar himnos al compasión de mí, respóndeme. El corazón me dice: busca la presencia del Señor, y yo, Señor, busco tu presencia. No te escondas de mí, no me rechaces con ira. Mi única ayuda eres tú. No me dejes solo y sin amparo, pues tú eres mi Dios y Salvador. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Señor, muéstrame tu camino, guíame por la buena senda a causa de mis enemigos. No me entregues a tu voluntad, pues se han levantado contra mí testigos falsos y violentos. Pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de mi vida. Ten confianza en el Señor. Sí, ten confianza. Bueno, es un texto precioso, seguramente muy conocido por todos, que lo primero que me hizo pensar es exactamente qué tipo de salmo es. Veréis, yo ya os he comentado en varias ocasiones que los salmos son de diferentes maneras. Los hay de petición, se llaman salmos de súplica o de petición, o algunos dicen lamentaciones. Hay salmos de acción de gracia, hay himnos de alabanza a Dios, hay salmos dedicados a los reyes de Israel. En fin, hay diversos tipos de salmos. ¿De qué tipo de salmo es este? El salmo empieza con una absoluta expresión de confianza. Dios es mi luz, Dios es mi salvación. Si un ejército me rodea, yo estaré tranquilo. Sin embargo, esto no oculta que este salmo es una oración que pide la ayuda de Dios. Muéstrame tu camino, dice el versículo 11, guíame por la buena senda a causa de mis enemigos, no me entregues a su voluntad, pues se han levantado contra mí testigos falsos y violentos. Bueno, creo que es un salmo de petición, pero creo que el poeta que lo escribió ha preferido que la expresión de confianza esté al principio para, de alguna manera, garantizar que tiene una buena actitud delante de Dios. Es decir, los salmos suelen hacer esto, incluyen una invocación, luego hay una petición, se describe lo que se está pasando, se pide ayuda y se acaba expresando la confianza en Dios. En este caso lo ha querido poner al revés, para dejar muy claro desde el primer momento que pase lo que le pase, está confiando en Dios y que por lo tanto eso le hace superar cualquier cosa que le dé miedo.
Se trata, por lo tanto, de una súplica que trata de expresar una confianza absoluta en Dios. Por otra parte, muchos salmos son en este sentido difíciles de entender. Los dos tipos principales de salmos son los de súplica y los de acción de gracias. Están íntimamente relacionados entre sí, es decir, el autor de un salmo se encuentra angustiado por algo, le pide al Señor y cuando esa experiencia ha pasado, el autor del salmo puede crear un nuevo salmo dando gracias a Dios. Claro, esto es el eterno ciclo de la vida. Hay salmos que empiezan dando gracias y acaban con una petición, porque de alguna manera la experiencia humana nos hace ver esto. Nosotros pasamos por etapas de relativa tranquilidad y de vez en cuando, con alguna frecuencia, pasamos por etapas de preocupación, de estrechez, de miedo, de angustia. Puede que en un momento de nuestra vida estuviéramos preocupados por nuestro trabajo, lo habíamos perdido, estábamos buscando o por nuestras deudas. Puede que en otro momento de nuestra vida estuviéramos preocupados por nuestra salud. Ahora, evidentemente, con la pandemia del coronavirus, esto es el pan de cada día. Puede que en otro tiempo nos preocupase una relación íntima, ya fuera una relación padres-hijos o una relación entre cónyuges, una relación entre hermanos, que se ha vuelto destructiva, insana, problemática, en fin, que a lo largo de nuestra vida vamos de susto en susto, vamos de preocupación en preocupación. Algo llega un momento en que parece crítico, eso se resuelve, tenemos una etapa de tranquilidad, aparece una nueva crisis, la crisis dura más o menos, se resuelve una etapa de tranquilidad y una nueva crisis y así sucesivamente. Posiblemente muchos de nosotros la última crisis sea enfrentar el reto de nuestro envejecimiento y del deterioro de nuestra salud, una gran crisis. Ahí es donde demostraremos la sabiduría acumulada durante años. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. ¿Qué nos enseñan este tipo de salmos en general y más concretamente el Salmo 27? Primero dejan una cosa clara, Dios es nuestro protector. De los montes vendrá mi socorro, que mi socorro viene del Señor, dice el Salmo 121. Este dice que aunque un ejército acampe contra mí, yo puedo estar tranquilo. Dios es mi protector y esa es la realidad que vivo. En muchísimas ocasiones perdemos de vista esa realidad y entonces es cuando debemos recordar las promesas preciosas que encontramos en estos salmos. Nos haya pasado lo que nos haya pasado anteriormente, Dios ha estado con nosotros. Y podemos tener una completa confianza en que eso va a seguir sucediendo en el futuro. Con este ánimo, esta es la meditación previa a una reunión de oración, con este ánimo podemos empezar la reunión de oración hoy. Decimos en primer lugar que Dios es nuestro protector, pero decimos además que Dios espera nuestra fidelidad. Este tipo de salmos están llenos de peticiones como Señor, muéstrame el camino, este salmo lo hace, y muchos otros. Señor, dame sabiduría. De alguna manera el autor del salmo quiere seguir caminando por el camino del Señor, aunque las cosas vayan mal. Esto es importantísimo. Si perdemos los papeles en un momento de crisis, podemos entrar en revolcarnos en la autocompasión, caer en vicios, desde la ludopatía hasta la depresión al alcoholismo, caer en actitudes insanas como la venganza. O decir, bueno, pues si esto no lo resuelve nadie, lo tendré que resolver yo a mi manera. Lo que estos salmos nos transmiten es que el creyente lo único que tiene que hacer es, en primer lugar, como ya hemos dicho, confiar en que Dios es nuestro protector y, en segundo lugar, en serle fiel. Y el resto, sencillamente, hay que esperar. Hay que esperar a que el Señor actúe y resuelva la situación. Me llama mucho la atención un versículo que creo que hoy está lleno de significado para los creyentes. Es el versículo 4. Solo una cosa he pedido al Señor,
Solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarle en el templo y contemplar su hermosura. Seguirá hablando el texto del templo. Si eres un lector habitual de la traducción Reina Valera, que es la que usamos habitualmente los evangélicos, verás que donde dice aquí templo, en la Reina Valera dice casa. Evidentemente está hablando de la casa del Señor, y para el pueblo de Israel esa casa era el templo de Jerusalén. Muy bien, ¿por qué digo que esto es de gran actualidad o muy significativo para nosotros? Pues por algo muy sencillo. El autor del Salmo sabía que había algo que sucedía en el templo y no sucedía fuera del templo. Evidentemente, en el Antiguo Testamento esto tenía que ver con los sacrificios que allí se ofrecían por el pecado, para pedir perdón o para glorificar a Dios. Muy bien, eso sucedía en el templo. Igualmente hoy, cada una de nuestras iglesias locales es un lugar de encuentro con Dios. Muchos creyentes, ahora en medio de la pandemia, pueden sentir, y algunos lo harán, la tentación de desvincularse completamente de la iglesia local. Es decir, yo tengo mi Biblia, yo tengo mi oración, me bajo mis sermones de la iglesia que me apetezca y tengo mi tiempo con el Señor. Por lo tanto, nada más me hace falta. Esto es un error. Dice la palabra de Dios que donde están dos o tres reunidos, ahí está Dios en medio de ellos. Y eso solo sucede cuando nos reunimos. Ahora, desgraciadamente, nos estamos reuniendo telemáticamente, pero en nuestro encuentro se produce algo especial y es la presencia de Dios en una dimensión que no se encuentra en otros momentos de nuestra vida. Lo que sucede cuando el pueblo de Dios se reúne no sucede cuando cada uno de nosotros estamos por separado. Seguramente sentirás cierta tentación a discutirlo, ¿no? El Señor te habla en tu tiempo de oración, me parece genial. Pero cuando Jesús dice, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, quiere decir que solo entonces se hace presente de una manera especial. Es un misterio que no voy a explicar hasta cierto punto porque no sé, pero realmente Dios nos ha llamado a ser parte de un cuerpo, que es la Iglesia, y a estar presente no en una iglesia invisible, universal, anónima o telemática, sino a estar presente en una iglesia local, reuniéndonos con otros creyentes en un espacio común. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Si nos tenemos que adaptar a las circunstancias presentes, pues nos tendremos que adaptar a esas circunstancias. Pero en todo caso, lo que Dios espera es un pueblo que se reúne y le celebra. Por lo tanto, al final de esta reflexión, tenemos que preguntarnos, y voy a tratar de resumir todo lo que he dicho hasta ahora, cómo combatir el miedo. Yo diría que hay dos palabras clave, que son fe y autocuidado. A ver, ¿qué quiero decir con estas dos palabras? La primera es la palabra fe. La palabra fe para muchos significa una profesión de fe, es decir, el acto casi judicial de creer. Yo creo que la fe abarca toda nuestra vida, completa. Es decir, cuando tenemos fe, toda nuestra vida, todo nuestro ser se orienta hacia Dios. Te hago notar que la palabra griega que se traduce por fe, que es pistis, se puede traducir también por fidelidad, porque la fe y la fidelidad son una misma cosa. El que ha creído en Jesús y le reconoce como su Salvador, le entrega su vida, y si no, no ha entendido bien el Evangelio. Así pues, la fe significa un compromiso con Dios, con los valores de Dios, con el amor y obviamente con el cuerpo de Cristo. Autocuidado. Por mucha fe que tengamos, es un acto de madurez, de responsabilidad, segundos mientras intenta restablecerla. Si esto no se está grabando, no pasa nada porque seguiré a partir de aquí. Y ahora se pasa nada porque seguiré a partir de aquí.
y ahora se acaba de solucionar. Perdón, ha habido un problema con la conexión. Bien, te decía que tomar todas las precauciones que se nos está indicando sobre la mascarilla, sobre la higiene de manos, sobre el aforo de los locales donde nos reunimos, es un acto de responsabilidad y no una falta de fe. Y lo que me preguntaba es, muchas personas quieren llevar este cuidado más allá. Yo soy un ejemplo de esto. Es decir, yo he llevado mascarilla, en un momento dado he decidido llevar la mascarilla FP2. Estos días, como he dado positivo en COVID, me la pongo incluso dentro de casa, muy cuidadoso con la higiene del cuarto de baño, muy cuidadoso con la higiene de la casa en general. Eh, Hay una especie, como hay una doble puerta a la entrada de mi casa, allí dejo parte de la ropa, me rocío con un spray antes de entrar en casa. He tomado precauciones extraordinariamente maniáticas. Y por cierto, al final tengo COVID. Mis precauciones no han sido suficientes para poder evitarlo. El problema de tomar muchas precauciones no es ninguno. Cuantas más precauciones tomes, si se te pueden ocurrir formas de hacer las cosas, por ejemplo, en una casa en que hay 2 cuartos de baño, unos miembros de la casa usan uno y otros miembros de la casa usan otro, para evitar que en caso de infección se puedan contagiar entre sí. Bueno, puedes tomar todas las precauciones que quieras tomar, pero ten en cuenta una cosa, debes tomar estas precauciones para seguir viviendo, no para encerrarte y aislarte. Es decir, si tomas tantas precauciones que te aíslas de los demás, tus precauciones te empobrecen. Si tomas más precauciones de las que te recomiendan las autoridades, no haces nada malo, pero procura hacerlo para ir de camino hacia la normalidad, no hacia el aislamiento. Porque si vas de camino hacia el aislamiento, tu vida se empobrece, tu vida personal, tu vida emocional, y no te quepa la más mínima duda de que tu vida espiritual también. No puedes superar el miedo al coronavirus. A veces personas mayores, personas de riesgo, tendrían unas ganas enormes de acudir a una iglesia, y personas jóvenes que no están en riesgo tienen tal miedo que no se atreven a pisar una iglesia. A ver, no es fácil dar un consejo, pero sí que creo que debes hacerte una pregunta. Vale, si esto lo ha causado el coronavirus, ¿qué pasará el día que sean perseguidas las iglesias? O por decirlo de alguna manera, usando un término muy común en nuestras iglesias, ¿qué pasará el día que venga el anticristo? Si ahora te quedas en casa porque ha llegado el coronavirus, ¿qué pasará el día que venga el anticristo? O que las iglesias sean perseguidas. ¿Qué harás? ¿Te quedarás en casa o irás a la iglesia y asumirás tu fe? Mira, la gran pregunta que te debes hacer es ¿qué espera Dios de ti? Mi consejo es que no te obsesiones con el miedo. Al final, yo tengo la enfermedad, por cierto, que pertenecía a unos ciertos grupos de riesgo, tengo más de 50 años, tengo cierta obesidad, soy del grupo sanguíneo A, soy hipertenso y, por cierto, he pasado la enfermedad o la estoy pasando porque todavía no es definitivo, todavía me quedan unos 6 días de aislamiento sin síntomas significativos. Es decir, tomé millones de precauciones, al final estoy aquí y no me está pasando nada grave. Qué ironía. Bueno, puede que estés tomando millones de precauciones, que esas precauciones te aíslen o modifiquen tu conducta hasta un extremo que no sea sano para ti, ni emocional ni espiritualmente. Te debes preguntar con toda honestidad qué espera Dios de ti. Obviamente, este mensaje no es por igual para todo el mundo. Hay personas en mi iglesia, y así me lo han dicho, que el médico les ha dicho, en tu caso particular, ten mucho cuidado en asistir a una reunión.
Bueno, ese es un caso particular de una persona con una patología concreta. Cuidado con autodiagnosticarnos escondido en tu casita haciendo oraciones por todos los perseguidos. Vuelvo a tener, ¿qué harás el día que seas perseguido? ¿Harás lo mismo que hiciste con el coronavirus o darás testimonio de Jesús? Bueno, la pregunta es muy seria y la debemos responder con toda honestidad. Pero quiero aclarar una cosa. Yo no estoy diciendo que si tomas las precauciones que se te indican, puedes venir con tranquilidad a la iglesia y tienes garantía de que no te va a pasar nada. Perdonad, a maniático no me gana casi nadie. He sido muy maniático, he tomado muchas precauciones y al final tengo el coronavirus. A maniático me ganaban pocas personas. Así que, ¿hay una garantía de que esta enfermedad no te va a llegar? No, yo no te lo garantizo. Yo te recomiendo que sigas con tu vida y que sigas haciendo lo que Dios espera de ti, pero no bajo la garantía de que no vas a caer enfermo. No puedo hacer esto y la Biblia no me autoriza a ello. Aunque el Salmo 27 acaba de una manera tremenda, o empieza más bien, acaba con una petición angustiosa, pero empieza expresando una enorme confianza, diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, yo no tendré miedo, y aunque contra mí se levante una guerra, yo estaré confiado. Muy bien, la confianza del cristiano es la confianza en que los planes de Dios se llevan a cabo. Pero eso no quiere decir que no suframos. Mirad, Jesús en el Evangelio de Juan, esto es Juan 16:33, dice lo siguiente. Os digo todo esto, leed el Evangelio, o al menos los capítulos 14 a 16, para entender. Os digo todo esto para que encontréis paz en vuestra unión conmigo. En el mundo habréis de sufrir, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Yo te recomiendo sinceramente que sigas viviendo, que sigas glorificando a Dios y que sigas siendo parte activa de una comunidad, tomando todas las precauciones posibles, pero que sigas adelante. Porque la promesa es, a pesar del sufrimiento, Jesús ha vencido al mundo y nosotros venceremos al mundo. Dice Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, de quienes Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Su propósito se cumple en nuestras vidas y nosotros somos parte de su pueblo, por lo tanto de su proyecto de salvación, y estamos comprometidos con Él. Esto no quiere decir que no nos vaya a ocurrir nada malo, sino que nuestra vida está en sus manos. Mi consejo personal es que no te dejes arrastrar por el miedo, que sigas viviendo como un hijo de Dios, que tomes las precauciones que se indican. Si tienes alguna enfermedad especial, consulta a tu médico, pero que no te obsesiones con aislarte, porque en el aislamiento hay mucha pobreza emocional y mucha pobreza espiritual. Que el Señor los bendiga y vamos adelante con el tiempo de oración esta tarde. Hasta pronto.